Hace poco nos llegó un mensaje que daba por contado nuestro tiempo en las redes digitales. Minutos nos quedaban, según este entusiasta odiador. Nos íbamos en la próxima vuelta. Se refería, por supuesto, a una nueva oleada de bloqueos e inhabilitaciones de cuentas que defienden o tienen un discurso afín con la revolución. Pero lo cierto es que ni nos han eliminado en las redes, ni nos han puesto el dichoso cartelito de medio afiliado al gobierno cubano. Y un poco acomplejados que nos tienen con eso. Facebook, Twitter, para su información, esto es Con Filo, un espacio oficialista para mostrar con matices comunistoides las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes del imperialismo yanqui sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. You just have to flood a country's public square with enough raw sewage. You just have to raise enough questions, spread enough dirt, plant enough conspiracy theorizing that citizens no longer know what to believe. Once they lose trust in their leaders, in mainstream media, in political institutions, in each other, in the possibility of truth, the game's won. Al parecer, a los mandamases del imperio también les preocupa la difusión de noticias falsas, la pérdida de confianza en las instituciones, cuando pasa en Estados Unidos, claro. Fuera de ahí, todo bien, todo en orden. No extraña entonces que exista cierto nerviosismo con respecto al hecho de que la comunidad cubanoamericana allá se informe más por las redes e influencers que por los medios tradicionales. ¿Qué pasa si ven en algunas páginas rojas una Cuba que no conviene a la narrativa satanizadora de siempre? Pasa lo mismo que con el intercambio pueblo a pueblo, y si a los camaradas estadounidenses les termina llamando la atención nuestro socialismo aplatanado. Demasiado peligroso. Así que se han dado a cerrar cuentas, perfiles y páginas, a veces con la excusa de que trabajan para la seguridad del Estado. Aunque esa es una excusa muy endeble si recordamos algo que hablamos en programas pasados. Hasta la CIA tiene página en Facebook. A las cuentas y páginas que no cerraron les colocaron la famosa etiqueta que tiene más implicaciones que el simple hecho de declarar la pertenencia de un medio a un gobierno. Yailén Delgado, periodista de Granma, accedió a hablarnos un poco sobre esto, siendo ella una vocera de la cruel dictadura que sí es reconocida por Twitter, no como nosotros. Desde este lunes, los usuarios de Twitter que compartimos contenidos de la cuenta del periódico Granma o enlaces de su sitio web en esta plataforma, nos encontramos con una advertencia que aclara que ese tweet está asociado a un medio de comunicación afiliado al gobierno de Cuba. No se trata de una simple etiqueta. Esa afiliación, basada en principios muy firmes, no nos avergüenza, todo lo contrario. Lo que sucede es que Twitter advierte que no recomendará ni amplificará los mensajes que provengan de estos medios. Eso, por supuesto, que limita la visibilidad y el alcance de nuestro trabajo. Es evidentemente una acción enmarcada dentro del terrorismo mediático, de la guerra que se nos hace en ese ámbito. Un intento por invisibilizar a varios medios públicos cubanos y mantener la hegemonía informativa que se reproduce desde los centros de poder. Que hay una sola versión de la historia, un único relato. No solo se marca como negativo y poco confiable el mensaje de nuestros medios, sino también de sus editores jefes, de su personal y de los seguidores que retuitean y comparten. Esta acción de Twitter se produce junto al cierre en Facebook de cuentas con una marcada proyección revolucionaria, cuentas exitosas por demás, entre ellas la de Raúl Antonio Capote, jefe de la redacción en Granma Internacional. Como nos recuerda una fábula, es elogio el más cumplido, la censura del perverso. Este tipo de decisiones con claro sesgo político, lejos de amilanarnos, nos confirma la importancia de nuestro mensaje, un mensaje verdaderamente alternativo en el orden mundial y lo determinante de perseverar en él. Abramos un paréntesis para llegarnos hasta la infame capital de la contrarrevolución, de la mano de Gabriela Fernández, en La Mira. El problema racial en los Estados Unidos le ha servido a la campaña de más de un político para bien o para mal. Y como donde estuvieres, haz lo que vieres, nuestros opositores no podían desaprovechar la oportunidad de instrumentalizar las luchas sociales a su conveniencia. Considero que el Partido Demócrata
es un foco de racismo. Que es un foco de racismo. He considers that the Democratic Party have fallen into a narrative that is racist somehow. Kamala Harris y Biden, con su política de confrontación racial, están buscando el enfrentamiento entre una raza y otra. He feels that the Democratic Party is pitting the races against each other. Acusan al Partido Republicano de radical racista. They accuse the Republicans of Y being sin embargo, radically racist. creo yo que las personas que sean más racistas son los que permanentemente están hablando de racismo. And he feels that the people that are most racist are the ones that only talk about race every day. Nosotros los negros somos negros y tenemos que demostrar lo que somos por personas que somos, no por nuestro color de la piel. He wants to feel that he is a black person. Y toda esta política de He's valued enfrentamiento just for being a person. y confrontación comenzó con este personaje tristemente célebre nombrado Barack Hussein Obama. Yeah, he is very critical of the figure of former President Obama. Porque ¿qué culpa tiene usted, por ejemplo? ¿Qué culpa tienes tú? En este caso estoy hablando de ti ahora mismo. ¿Qué culpa tienes tú, mi hermano, de que tu tataranieto, tatarabuelo haya esclavizado a los medios? He's saying, how can I feel being a white person? And he's talking about me personally. How can I feel that I owe him anything because my great grandparents enslaved his Y tan family? racista fue el Ku Klux Klan And the KKK was extremely racist, como son los Black Lives Matter. like his black Lives Matter, yo no sé, yo estoy perdido en inglés. No, lo dijiste correcto. El video nos demuestra que en el mundo hay dos cosas infinitas, la estupidez humana y la paciencia de la congresista que tuvo que escuchar a este señor. Podríamos estar hablando por horas de lo irresponsable de las declaraciones del opositor Jorge Luis García, pero sobre este tema hablaremos en el Audiochat del sábado, porque la mira no nos alcanzaría. Es necesario puntualizar que la única similitud entre el Ku Klux Klan, que salía a cazar negros con antorchas, y Black Lives Matter, que pierde activistas en casi todas las manifestaciones, es que el muerto lo siguen poniendo los mismos, los que, según el activista, están resentidos por la esclavitud. Es inaceptable, es triste y es muy bajo utilizar a conveniencia las condiciones de opresión y más cuando se hace desde la conciencia, porque la ignorancia se perdona, pero la hipocresía no. Nos vemos en la mira. Mientras cuentas, páginas y perfiles a favor de la revolución eran borradas o marcadas para disminuir su alcance, nuestros adversarios celebraban. Vaya campeones de la libertad de expresión. Lo curioso es que muchos de esos medios que tanta atención prodigan a nuestro país tienen financiamiento de un gobierno extranjero. Medios como Radio y Televisión Martí reciben fondos federales públicos, ni siquiera lo disimulan. Otros, como ADN Cuba o Diario de Cuba, son financiados por USAID o la NET, que es más o menos lo mismo. ¿Por qué Facebook y Twitter no nos alertan de esas afiliaciones? ¿Será que el dinero, cuando viene del norte, no condiciona políticas editoriales? De este reciente golpe virtual contra las fuerzas revolucionarias y de cómo se inserta en una política sostenida en el tiempo de agresión contra Cuba, apoyada y pagada por Estados Unidos, nos habla el doctor Abel González Santamaría, en exclusiva para Confilo. Buenas noches, Michelle, y gracias a Confilo por la oportunidad. Efectivamente, el reciente golpe virtual masivo contra un grupo de usuarios y medios públicos cubanos en la plataforma de Facebook y Twitter no se debe analizar de forma aislada. Forma parte de uno de los componentes fundamentales de la estrategia de guerra no convencional de Estados Unidos contra Cuba, la guerra ideológica cultural, que en los últimos años emplea como principal plataforma las redes sociales en Internet. Estas acciones de censura ratifican la tesis de que se mantiene en curso el desarrollo de disímiles operaciones políticas y comunicacionales organizadas por la extrema derecha anticubana y financiada con fondos del gobierno de los Estados Unidos. Por cierto, estos fondos son millonarios y son los que financian a un grupo de medios que su única función es atacar y desacreditar a la revolución cubana, con mensajes de odios e incluso algunos incitan a la violencia. Recordar que el Departamento de Estado norteamericano creó hace solo 5 años atrás un grupo de tareas de Internet para Cuba. Es bien conocido que año tras año
Se destinan millones de dólares en programas de subvención política e ideológica para un pretendido cambio de régimen en nuestro país. Muchos de estos fondos son públicos y otros muchos son encubiertos. Paradójicamente, los medios que bloquean en esta ocasión son los que defienden la verdad de Cuba, con el pretexto de que son medios afiliados al gobierno cubano. ¿Por qué silenciar la libertad de expresión en el ciberespacio? ¿No les basta con bloquearnos económicamente? Cada vez se va haciendo más frecuente que utilicen a Twitter y Facebook para este apagón virtual de la realidad cubana. Los algoritmos de estas plataformas son programados por personas supuestamente para hacer un bien social. Pero son tiempos en que escasea la ética, no solo en la virtualidad, y se emplea cualquier herramienta que pueda ser utilizada para socavar las bases populares de la revolución cubana. ¿Por qué se realiza este intento de golpe virtual masivo en este momento? Es reiterativo que estas acciones las ejecutan en momentos significativos para Cuba. Analicen sobre todo los antecedentes. De ahí que es altamente probable que esta acción subversiva en específico responda a intentar silenciar el impacto de la votación en Naciones Unidas que tendrá en los próximos días el proyecto de resolución de Cuba contra el bloqueo. Pero reitero, Michelle, que estos sucesos no deben evaluarse ni de forma aislada ni casuística. Forman parte de la esencia del conflicto bilateral entre Cuba y Estados Unidos que perdura en el tiempo de hace más de 200 años. Dominación versus soberanía. Muchas gracias. Follow the money es una expresión muy común entre los angloparlantes, sobre todo cuando se trata de negocios turbios o crimen organizado. El dinero marca la ruta de los intereses, de las alianzas, de los engaños. Si se trata de Granma, de Cuba Debate o de cualquier medio público cubano, la ruta del dinero es transparente. Todo el mundo sabe a qué agenda política responde. Pero cuando vamos al bando de enfrente, entonces todo cambia. No se sabe bien quién paga, se oscurecen de forma intencionada las fuentes de financiamiento y en caso de que éstas se descubran, se apela a una independencia editorial. Lo mismo en la BBC, un medio público británico, o en alguno de esos libelos anticomunistas que tanto abundan. Les cuesta mucho asumir lo que para nosotros es natural. Responden a una ideología, a un proyecto político. Su agenda no es imparcial ni impoluta. Así que usted, televidente, saque su cuenta. ¿En quiénes se puede confiar más? ¿En los que abierta o de forma secreta reciben dinero de una potencia extranjera, aunque digan que con eso no hay problema alguno? ¿O en gente como nosotros, que con o sin cartelito de Twitter admitimos sin remilgo que estamos con la revolución y a ella nos debemos? Síganos en nuestras redes sociales. Este sábado volvemos con el chat de voz en nuestro canal de Telegram, como ya anunciaba Gabriela, y estaremos hablando sobre el racismo dentro y fuera de Cuba. Todavía no tenemos invitado especial, pero algo inventaremos. No dejen de pasarse por ahí y participar. Mañana es 28 de octubre y no podemos pasar por alto a Camilo, el señor de la vanguardia. Sería un buen homenaje que llenáramos las redes con mensajes que aludieran a su figura. Nosotros, que no tenemos cartelito, pero nos confesamos igual de afiliados al gobierno, trataremos de hacer nuestra parte. Recuerden que regresamos el martes, justo antes de la novela. Hasta entonces, manténgase con filo. Chao.